Bueno, llegamos a nuestro quinto tema, para el que hemos invitado al economista José Solís. Él es un economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, activista de Morena, el partido político fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos atiende desde Mérida, Yucatán. Muchas gracias, doctor José Solís, por acompañarnos en Periodismo Libre en el día de hoy. Buenos días, Luis. Primeramente un saludo a tu auditorio y pues muchas gracias por la invitación que nos permite expresar las condiciones de nuestro país, hermano de ustedes latinoamericanos, ¿no? Muchas gracias. País y pueblo que queremos mucho. O sea, a propósito de Andrés Manuel López Obrador, ayer en la mañanera, que ustedes deben seguir, yo también la sigo aquí todos los días, y hago parte de esa gran cantidad de personas que ya empezaron a extrañar la mañanera, porque el presidente López Obrador tiene su última comparecencia o conferencia de prensa, popularmente conocida como la mañanera, el próximo lunes, cuando termina su mandato de 6 años. Y él hacía una serie de reflexiones muy interesantes en este programa, y recordaba, entre otras cosas, una anécdota. Decía, nos han dicho que en Colombia los miembros de las élites le querían parecerse a los ingleses. Los miembros de la intelectualidad querían parecerse a los franceses, y el pueblo colombiano quería ser como el pueblo mexicano. Esa fue la anécdota que dio a conocer, entre muchas otras, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a mirar. Se fue la red. Bueno. Bueno, ya te escuché. Ahora sí, ¿nos escucha? Sí. Bueno, tuvimos una interferencia, o sea, ojalá no sea Pegasus. Bueno, entonces, una de las controversias que ha generado los medios hegemónicos en el continente, porque la forma como actúan los medios hegemónicos en México es la misma forma como actúan en Colombia, eso lo hacen en toda América Latina, denostando, tergiversando, manipulando, mintiendo, calumniando en relación con los gobiernos progresistas. Lo que ustedes han vivido con el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo vimos aquí con el presidente Gustavo Petro, lo viven en Venezuela, etc. Entonces, han armado una gran polémica porque la presidenta entrante, Claudia Sheinbaum Pardo, pues ha decidido autónoma y libremente, como corresponde a un jefe de Estado, no invitar a Felipe VI, el monarca, el rey, entre comillas, quien no tuvo la dignidad, la delicadeza, la cordialidad de responder a una amable carta que le envió el presidente López Obrador en el año 2019, diciéndole que se disculparan por la agresión, por la invasión ocurrida desde 1492. Entonces, ante ese agravio, pues la presidenta electa decide no invitarlo. El presidente López Obrador la respalda. Escuchemos al presidente López Obrador brevemente lo que dijo. Que estas diferencias con el gobierno de España no se tienen con el pueblo español. Estamos hablando de diferencias con la monarquía española, a la que se le solicitó, se le pidió de manera respetuosa que ofrecieran una disculpa a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas de México, por las atrocidades cometidas durante la invasión europea a nuestro país. Y no hubo respuesta. Pero no solo no hubo respuesta, sino que filtraron la carta y desataron toda una campaña
en contra de nosotros, del gobierno de México. Y actuaron con mucha prepotencia. Nunca contestaron una carta respetuosa y formal. Efectivamente, y él la leyó, ¿no? La leyó ahí en la mañanera. Nosotros desde acá tomamos esta gráfica y bueno, ese es como un contexto de la coyuntura, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador deja un gran legado. Doctor José Solís, ¿cuál es el legado que deja Andrés Manuel López Obrador para ustedes, para el pueblo de México y también para nosotros, para los pueblos de América Latina? Bueno, desde nuestro punto de vista, en el análisis de lo que es el Movimiento de Regeneración Nacional, pues lo que nos hereda nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador, primeramente es la resistencia, la coherencia y el estar siempre presente con las causas sociales y luchar precisamente por los derechos sociales que emanan de ello. Esta permanencia de no claudicar, a pesar de toda la controversia que generó la derecha, que también le permitió efectivamente, ¿no?, abrir los ojos a la población por las mentiras, por la manipulación que tenían los medios de comunicación al pintarlo como si fuese, no sé, la publicación de los años 70, cuando los países o cualquier compañero que proclamara una injusticia era acusado de ser comunista o socialista y lo pintaban como si fuera la escoria humana, ¿no?, como lo que ya no tenía aceptación, y es lo mismo que acontece efectivamente en el proceso de Andrés Manuel López Obrador, como reflejo, como figura, porque todos esos luchadores, pues obviamente habíamos sido descalificados por los medios de desinformación, alineados efectivamente con la oligarquía o las empresas que se apoderaban efectivamente del poder económico y el poder político, como sucedió en el neoliberalismo. Andrés Manuel nos muestra efectivamente que hay que insistir, hay que resistir y lo más importante, estar en contacto con la gente para informarla. Creo que ese es el mayor acierto que tiene Andrés Manuel López Obrador, ¿no? El que nunca claudica, el que siempre está en territorio, el que siempre está cercano con la gente, lo cual no solamente le permite a él informar efectivamente de su causa, ¿sí?, de informar sobre las diferentes luchas sociales, el de compaginar que la lucha local de alguna comunidad también se está manifestando en una ciudad, ¿no?, que son problemas similares, que empieza a tejer efectivamente una nueva organización política al despertar lo que él le ha llamado, o enfocándonos en lo que es la revolución de las conciencias, ¿no? El estar informados nos permite formarnos, y al estar formándonos como individuos sociales o entes sociales, nos permite también informar y concientizar a los demás ciudadanas y ciudadanos. Y ese es el factor fundamental, creo yo, que nos deja nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador para poder construir lo que llamamos la cuarta transformación. Una cuarta transformación que también lleva un proceso totalmente distinto a lo que acontece históricamente como los movimientos más trascendentales, hablando socialmente en nuestro país, en México, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la primera transformación, ¿no?, que es la independencia en 1810, la segunda gran transformación, que es la de 1857-58 en el periodo de Juárez, la tercera, sí, las leyes de reforma, efectivamente, la tercera, que es el proceso de la revolución de 1910, y obviamente esta transición que tiene de lo que es después del proceso postrevolucionario hasta nuestras fechas, con las diferentes luchas sociales que se han llevado a cabo históricamente. Por eso, nosotros sí nos identificamos con esas luchas, y nuestro movimiento se identifica como los herederos de esas luchas, de esos derechos sociales que siempre quedan efectivamente, pues algo o puertas abiertas para poder seguir transformando y poder seguir progresando en nuestros procesos sociales, políticos, económicos y culturales, ¿no? Entonces creo que este es el gran acierto que nos deja, la gran herencia, y que obviamente eso se refleja con la participación ciudadana. Si los ciudadanos y las ciudadanas no participan en la toma de decisiones políticas,
pues obviamente no podemos tener efectivamente un derecho pues a reclamar si no participamos. Y él lo que está haciendo es una apertura, con esto concluye es a la democracia, la democratización de las instituciones a partir de la participación ciudadana. Y por eso se llama la cuarta transformación, ¿no? Teniendo en cuenta esos tres periodos históricos que usted acaba de mencionar, la independencia, la reforma, la revolución, y el periodo actual, que es el de la cuarta transformación. Y ustedes han denominado que ahora viene el segundo piso de la cuarta transformación con Claudia Sheinbaum. Pero antes de analizar cuáles son los retos de esta gran líder también, que él ha destacado, se formó en su movimiento, la conoce muy bien, viene de padres de izquierda, de padres comunistas, luchadores. Ella misma fue una gran luchadora en México, también en universidades de Estados Unidos, donde estudió antes de entrar a analizar esos retos que ya vienen desde el próximo 1 de octubre, cuando asume la doctora Claudia Sheinbaum en reemplazo de ANLO. ¿Cuáles son los hitos que usted destacaría más importantes? Estamos hablando del Tren Maya, estamos hablando del sistema de salud, estamos hablando de algo importantísimo que ocurrió recientemente, que fue la aprobación de la reforma al sistema judicial. ¿Cuáles son esos hechos que usted pondría de relieve? Porque hemos visto que AMLO es un presidente muy ejecutivo. Bueno, primeramente para reafirmar lo que dices sobre nuestra compañera, ¿no? Nuestra compañera es una luchadora social, para empezar, como bien lo marcas tú, ¿no? Nuestra compañera en lo personal, pues yo seguí efectivamente su trayectoria a partir de que también fui estudiante de la universidad, en donde también yo sufrí la embestida como estudiante de la política neoliberal por la privatización de la educación pública y gratuita en el nivel licenciatura. Como antecedente tenemos el movimiento de 1986-87 que se conoce como el CEU, donde participa nuestra compañera como una líder en la Facultad de Ciencias, en donde ella estudiaba la carrera de física. Ella, a partir de esta gran trayectoria que ahí enmana, bueno, no ahí enmana, sino ahí más bien se hace más pública su presencia en participación política, ya como un ente político en el nivel licenciatura, en defensa de este agravio por parte de las políticas neoliberales contra la educación. Y en su trayectoria, pues podemos ver que ella tiene un gran compromiso con la educación, que eso también es un parteaguas para lo que estamos esperando como un despliegue efectivamente en un futuro de nuestro país. Si no hay educación, no podemos transformar. Y este ha sido un meollo tan importante en la política tanto de Andrés Manuel López Obrador como en el propio gobierno de la Ciudad de México que emanó de nuestra compañera Claudia Sheinbaum. Y para poder entender esto y ver cómo hay una continuidad en la cuarta transformación con ello, nada más por poner un ejemplo en este rubro, es cómo el gobierno federal pone uno de sus programas más importantes, que es el de becas Benito Juárez, donde se ayuda y se apoya con becas a todos los estudiantes de nivel medio superior de escuelas públicas con una beca. Esta beca obviamente es por parte del gobierno federal. Nuestra compañera dentro de su periodo ¿sí? Estaba becando efectivamente también a compañeros y en su propuesta de esta nueva etapa que como presidenta nuestra compañera está proponiendo, uno de sus proyectos es que progresivamente el gobierno se haga cargo de becar desde el kinder, primaria, secundaria y obviamente para entrar todos los jóvenes de escuelas públicas becados, es decir, que nuestro gobierno de la cuarta transformación del segundo piso esté garantizando la educación para todas las mexicanas y los mexicanos desde el nivel kinder hasta nivel medio superior, sin olvidar ¿no? el progresivo incremento de becas y apoyos para investigación científica y tecnológica y las becas para los propios estudiantes en el nivel licenciatura, maestría y doctorado, ¿no? Esto es algo fundamental que marca la trayectoria y la empatía efectivamente del proyecto y que no hay diserciones, ¿no? Entre el proyecto que lleva Andrés Manuel y el proyecto que lleva Claudia, sino más bien cómo se emanan y cómo van encaminados efectivamente a seguir la transformación. Exactamente, ¿no? Entonces, eso por un lado, y ahí creo que es el reto más importante que tienen nuestras compañeras, que tiene que ser acompañado obviamente de una buena estrategia en términos de organización y planificación de la gestión de los recursos públicos, que tiene que ver como primer punto, pues obviamente la recaudación fiscal
donde se obtienen los recursos para poder sacar el presupuesto y poder ejercer efectivamente sus gobiernos. Aquí Andrés Manuel también le deja un gran avance que ella tendrá que afinar, ¿no? Y por otro lado también hacerlo mucho más, un efecto multiplicador, por decirlo así, ¿no? Pero el primer meollo del asunto es seguir teniendo la empatía con los empresarios que han aceptado, que han sido responsables con las políticas hacendarias en este gobierno, en este sexenio, y obviamente eso es una de las causas que ha permitido la dispersión para que se pudiesen hacer las infraestructuras que hizo nuestro presidente, y obviamente tener un presupuesto sin déficit, ¿no? Para nuestra compañera. Y por otro lado, también la planificación del propio presupuesto, cuáles son las prioridades para que pueda producir nuestro país. En este caso, hay un punto muy fundamental de nuestra compañera, que es seguir alimentando económicamente el apoyo al campo, a la pesca, para tratar de rescatar nuestra soberanía alimentaria como primer punto. Y para ello voy a ir acompañado nuevamente de investigación y la tecnología para poder efectivamente incentivar esas producciones en estos dos rubros, ¿no? Y de otra forma, pues también la inversión que se va a llevar, tanto privada, económica e inversión extranjera, dentro del rubro de la construcción de la nueva infraestructura en caminos, trenes, que se están llevando a cabo en un proyecto a nivel nacional. Es decir, vamos a expandir, o la compañera va a ser más expansivo, el programa de tren a nivel nacional, que va a llevar la integración de los mercados internos dentro de sus producciones para poder llevarlos a otro nivel, que es el nivel de la producción a nivel global, ¿no? O al mercado mundial como tal, ¿no? Y al final de su gobierno, el presidente López Obrador, ya con una mayoría alcanzada, una mayoría absoluta alcanzada en ambas cámaras, en la de diputados y en la de senadores, pues ha venido sacando adelante reformas constitucionales muy importantes. Me ha llamado mucho la atención y la seguí con mucho interés, la reforma del sistema judicial, porque como ha denunciado el presidente AMLO, que es la sigla con la que todos lo conocemos también, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, me llamó la atención la lucha que se dio en México para explicarle a la sociedad la importancia de reformar el sistema judicial, que el presidente López Obrador ha dicho que es corrupto, nepótico, inepto, poco parecido a lo que tenemos aquí. Aquí, pues ni pensar todavía en hacer una reforma tan profunda como la que impulsó el presidente López Obrador en México, que acaban de aprobar. Estuvo a punto de hundirse por un botico, pero finalmente la sacaron adelante. Con la diferencia de que allá la tienen que aprobar en las dos cámaras por mayoría absoluta, pero también tiene que ir a las 32, a los 32 estados, y sacaron eso en parboliones, como decimos nosotros acá también, muy rápido, y la aprobaron en 23 de los estados. ¿Cómo se logró eso? Pues obviamente con las nuevas mayorías, pero ¿cómo han logrado contrarrestar toda esa propaganda, toda esa ofensiva de los esquiroles en el sistema judicial, de los privilegiados? Él mencionaba cómo, por ejemplo, hay magistrados o ministros, creo que le llaman allá a los magistrados, los jueces, que ganan 3 veces más que el presidente de la República. Una cosa increíble, unas millonadas mensuales, unas pensiones gigantescas, y aparte de eso, pues, unas prebendas increíbles. Se gastan una millonada. Ayer hablaba de una fiducia que tienen para poder pagar todas esas prebendas, y al producirse esta reforma, pues van a poder hacer otras obras muy importantes, sobre todo en materia de educación. ¿Cómo han logrado ustedes enfrentar esa maquinaria mediática tan poderosa que hay y que toda estuvo enfilada a desprestigiar la reforma? Bueno, primeramente, nuestro órgano político institucional, que es el Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, pues tiene efectivamente una estrategia que tampoco es nueva, ¿no? Sino es efectivamente el legado, como te mencionaba, de nuestro gran líder Andrés Manuel López Obrador, que fue tocar puertas. Si los medios de información no están abiertos para poder expresar otra alternativa y seguir manteniendo dormido al pueblo, ¿no? Mediatizado con, como tú decías, ¿no? Repite una mentira y se vuelve verdad, ¿no? Y eso fue lo que hicieron y fue la causa. Pero esa propia mentira nos permitió a nosotros tocar puerta por puerta, ¿no? Ese es el arraigo más importante de nuestro movimiento. ¿Cómo hemos minimizado
la desinformación y la desacreditación de nuestro movimiento y de nuestro representante, pues obviamente tocando las puertas y sacando el periódico Regeneración, que es el periódico de nuestro partido, el cual, ¿no?, cada compañero voluntario va y toca la puerta, informa qué es lo que se está aconteciendo en su momento, cuál es la discusión, nosotros damos nuestros argumentos y obviamente este mecanismo se lleva a nivel nacional. Y esta fue la estrategia territorial que nos permitió efectivamente abrir nuevos espacios y es la piedra fundamental de nuestro movimiento, el tener contacto con las ciudadanas y los ciudadanos, interactuar con ellos, escuchar sus demandas, que nos escuchen y obviamente construir un nuevo tejido social que pretende crear una nueva organización política y social donde efectivamente se incluyan a los que siempre se han excluido, ¿no? No se trata de competir contra los ricos o los pobres, sino de generar un equilibrio y las condiciones, pues, en beneficio, ¿no?, de la mayoría de las mexicanas y los mexicanos. Y seguramente en esa estrategia comunicacional que es fundamental, y usted lo ha notado, ha dado en el clavo, también ha tenido mucha importancia la mañanera, ¿no? Yo he Claro. venido siguiéndola a diario, incluso le tomo notas en mi cuaderno de reportero al presidente AMLO y me doy cuenta, por ejemplo, cómo en un canal en vivo lo están viendo 70,000, 80,000, 100,000 personas. En vivo. En otro canal 30,000, en otro canal 50,000, pero en vivo, ni siquiera es después, pues, como suele ocurrir con las grabaciones en YouTube. Porque es todo un fenómeno comunicacional y creo que me imagino que lo van a mantener, ¿no? Con la doctora Claudia Sheinbaum. Sí, nuestra compañera ya anunció que va a mantener las mañaneras como un método de informar a la nación, ¿no?, de cuáles son las prioridades a lo que nos estamos enfrentando o cuál va a ser el hacer del propio gobierno. Y efectivamente, ¿no?, la mañanera es un órgano de información que nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Pero es increíble. Cuando uno va y toca las puertas, las personas te hablan efectivamente de lo que dijo el presidente en la mañanera, como tú bien lo estás enunciando, ¿no? Entonces, eso se vuelve un interactuar y muchas veces incluso ubican más al partido, a Morena, como que es el partido del presidente, ¿no? No como un instituto, o sea, es decir, la figura en realidad es nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador, y ese es uno de los grandes retos que tenemos los militantes, ¿no? Ahora que Andrés Manuel eh, finaliza su periodo como presidente, entra nuestra compañera Claudia Sheinbaum, ¿no?, que es una excelente y extraordinaria compañera de lucha y obviamente también con experiencia institucional, ¿no? Fue delegada de la alcaldía de Tlalpan, jefa de gobierno en la Ciudad de México y ahora presidenta, ¿no? Y también tomó parte en el gobierno de la Ciudad de México, ¿no?, en la Secretaría del Medio Ambiente con Andrés Manuel López Obrador. Entonces tiene una trayectoria institucional y con ello obviamente nosotros creemos que al darle seguimiento con estas formas de comunicación, pues vamos a fortalecer efectivamente la información, que es lo más importante. Si la gente no está informada, pues obviamente no podemos desplegarnos como nosotros quisiéramos y vamos a seguir haciendo lo que hemos aprendido efectivamente de este gobierno y de la trayectoria de construcción del propio Morena y antes de Morena, que es efectivamente estos medios de información hacia las ciudadanas y los ciudadanos. Y obviamente Andrés Manuel, no nos vamos a quitar la figura, sino más bien vamos a aprender de ello y obviamente vamos a seguir transformando con sus enseñanzas, ¿no? AMLO decía que después de que le robaron las elecciones del 2006 y de la gran protesta que hicieron, él se fue al México profundo y producto de eso puede decir que es el único mexicano que conoce todos los municipios de su país. Sí. Increíble. Y eso obviamente también es un factor que le ha brindado la posibilidad de tener, primero, el éxito en su presidencia y segundo, poder salir con una popularidad tan grande como la que tiene en este momento, que se calcula entre un 75 y un 85%. Vamos a ver, José, un video que yo grabé ayer también de un programa, noticiero en redes, creo que llama,
y me pareció impresionante este testimonio. Vamos a pasar solamente un pedacito para que nos demos cuenta del nivel de amor que siente el pueblo mexicano, pueblo llano, la gente que incluso está fuera del país, pero que valora muchísimo todo lo que hizo el presidente López Obrador. Veamos. Gracias, señor presidente, porque aunque estamos acá del otro lado, usted nos dio voz, nos dio vida, nos dio dignidad y ahora podemos, todos los que estamos acá en Estados Unidos y alrededor del mundo, que no estamos en nuestro suelo patrio, podemos gritar con verdadero orgullo y firmeza: somos mexicanos, pertenecemos a México, pertenecemos a una gran cultura, pertenecemos a un gran país. Y por ello, señor presidente, le damos las gracias. Es usted para mí el mejor presidente que ha existido. El mejor presidente. Yo respeto mucho su punto de vista de los demás presidentes, pero pues no lo vivimos. Esto lo estamos viviendo. Estamos siendo parte de esta historia, de esta gran historia, de este gran cambio. Gracias, señor presidente, por voltear a ver a los pobres. Gracias por regresarles un poco de todo lo que les han robado todos los pueblos. Gracias porque nos dio dignidad, porque nos dio respeto y porque nos enseñó a amar más a nuestra propia tierra, señor presidente. Le doy gracias en nombre de todos los que estamos fuera del suelo mexicano, pero que, como dijo usted una vez, salimos de México, pero México nunca salió de nosotros. Seguimos impresionante, aquí. José, este testimonio. Yo presento disculpas por las fallas, pero como ustedes entenderán, nosotros hacemos periodismo alternativo sin herramientas o con las pocas herramientas que tenemos a nuestra mano y no dudamos en dar a conocer estos testimonios que, aunque tienen fallas por su misma producción, pues por la forma más bien como lo captamos, pues son muy valiosos desde el punto de vista mismo de lo que es el testimonio. Y lo que refleja esta señora que hablaba en este programa Noticiero en Redes, que transmitía todos los días, como tantos otros alternativos de México, las mañaneras, pues es ni más ni menos que la forma como llegó el presidente López Obrador a la mente y al corazón de millones y millones de mexicanos. Y eso se reflejó también, no solamente en la altísima popularidad con la que sale, sino también en las obras que hizo, que fueron coadyuvadas por el pueblo mexicano, y en la altísima votación de Claudia Sheinbaum, de 35 millones de votos, con las que derrotó con más de 16 millones de ventaja a la segunda, a la señora Gálvez. Entonces, estamos en presencia de todo un fenómeno político, comunicacional, de masas y de organización popular que creo, José, es un paradigma para América Latina, ¿no? Pues la verdad, como bien lo dices, o sea, sí hay muchas enseñanzas, ¿no?, de lo que ha sido el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no solamente para nosotros como mexicanos, sino también, no solamente para América Latina, sino en realidad, ¿no?, para todo el mundo. El propio presidente electo de Francia, cuando nos visitó, efectivamente hacía esa alusión, ¿no?, que hay que mirar a México y hay que aprender efectivamente de esas enseñanzas que nos está dejando. Enseñanzas en que efectivamente en la resistencia, ¿no?, en no claudicar, en que se pueden hacer las cosas de distinta forma y con mucha responsabilidad. Mira, yo recuerdo en el 2010, 2011, cuando discutíamos después de las elecciones del 2012, en el 2013, cuando discutimos la transición de convertirnos de movimiento como asociación civil a un partido político, la coyuntura efectivamente era esa, ¿no? Si nos manteníamos como un movimiento o nos convertíamos en un partido político. Y aquí una pequeña pero gran esencia, creo que es la que tenemos que rescatar, es que se aprobó que fuese un partido político, pero entendiendo que el partido político es un instrumento de transformación, más no un fin, que ese es el error que se ha tenido. Y esto sí hay que recalcarlo para que, pues bueno, obviamente también lo tengamos claro.
¿Qué implica esto de tener el movimiento políticamente? Pues obviamente, ¿sí? Tener relación con las diferentes demandas sociales, estar presente, ¿no? Entenderlas, digerirlas y exponerlas ante nuestros gobiernos, sean de Morena o no sean de Morena, y tratar de darles una salida efectivamente positiva a estas demandas sociales como tal. Entonces, en nuestra coyuntura, donde ahora gobernamos 24 estados, parte de Morena, donde tenemos la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, ¿no? Pues obviamente pareciera que las cosas son más fáciles. Por un lado, pareciera que sí es así, por la aprobación que nos permite efectivamente llevar a cabo el segundo proceso o el segundo periodo de Morena a nivel federal. Y en el caso, por ejemplo, de Yucatán, la primera ocasión que va a gobernar Morena aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a insertarnos efectivamente en esas políticas federales, las gubernamentales? Pero a partir de ello también tenemos grandes retos tanto internos, ¿no? Porque obviamente una cosa es la aprobación dentro de las diferentes cámaras y otra cosa es la ejecución efectivamente de los proyectos que se lleven a cabo, y por otro lado, el acompañamiento del propio partido como instrumento político del gobierno o los gobiernos federales y estatales, y por otro lado, la profundización, ¿no? Con los ciudadanos y las ciudadanas. Y estar muy atentos porque obviamente todo cambio social pues también trae inconformidades sociales. Entonces, el partido, si se quiere seguir alimentando y quiere seguir siendo elocuente con sus principios y su ideología, pues no debe de perder de vista que cualquier factor de movimiento social, aún adverso a las propias políticas de Morena o a los gobiernos emanados de Morena, pues tenemos que estar presentes, tenemos que escuchar, tenemos que entender y tenemos que saber plantear a nuestros gobernadores y legisladores salidas óptimas para esos compañeros, independientemente que militen o no militen en nuestro partido, ¿no? Ese es el gran reto políticamente hablando. Efectivamente, estar en permanente evolución, en permanente cambio y atendiendo, como usted lo dice, los reclamos y las inquietudes sociales. Y a propósito de esto, creo que uno de los puntos pendientes de la gestión de López Obrador, pues fue el del esclarecimiento total del caso de los 43 normalistas desaparecidos, que hasta ahora no se ha solucionado. Por acá Carmen Guerrero nos dice que ANLO protegió a los militares. Ayer lo escuchamos o antier y decía, leyendo la carta, una carta muy extensa, muy detallada, muy minuciosa, muy documentada, que les dirigió a los padres y a las madres y a los familiares de los jóvenes desaparecidos. Él planteaba pues que no se había podido constatar la participación de los militares, aunque hay una gran cantidad de personas procesadas y detenidas. ¿Cómo analiza usted ese hecho de que no se haya podido esclarecer tampoco en estos 6 años este terrible acontecimiento de Ayotzinapa, de los 43 normalistas, después de 10 años precisamente? Antier y ayer se cumplieron 10 años de terrible acontecimiento. Bueno, obviamente, pues primeramente lo que queremos, ¿no? Lo que deseamos es que nunca más vuelva a acontecer un fenómeno como el de Ayotzinapa, ni en México ni en ninguna parte del mundo. Y respecto a los procesos que se han llevado a cabo para pues esclarecer efectivamente y buscar a los culpables, pues la verdad es que ahí sí quedó pendiente el gobierno de Andrés Manuel, o quien estuvo encargado de esa comisión en derechos humanos, y la propia fiscalía, pues quedaron efectivamente a deber mucho, no solamente a los padres de familia y a los familiares efectivamente de nuestros compañeros que vilmente fueron desaparecidos, ¿no? Ahí tenemos que pues hacer como un caso también, ¿no? Una comisión como de seguimiento, pero no solamente de los padres de familia, sino también tenemos que hacer una conciencia social los activistas para poder efectivamente exigir a nuestras dependencias y con mucho más razón a los gobiernos que emanan de movimientos
y de un partido de izquierda, pues efectivamente que responda y que actúe responsablemente, ¿no? Para poder buscar a los culpables directos de quienes fueron los que ordenaron o quienes dieron las órdenes directas de ellos, y no solamente ellos, porque tienen a los que ejecutaron, ¿no? Supuestamente, pero no están los que ordenaron efectivamente. Entonces, sí se tiene que esclarecer y sí tenemos que buscar un mecanismo de mayor transparencia, perdón, tanto para los padres de familia y para la ciudadanía en general, ¿no? Para poder ver que hay cambios positivos en lo que son los derechos humanos y el propio proceder de nuestras instituciones como la Fiscalía General, la propia policía y el propio ejército, ¿no? Que supuestamente son o deberían de ser el ejemplo de lo más responsable y más recto en nuestro país, ¿no? Así es, ya tenemos a Armando Montaño, con quien vamos a realizar nuestra última sección de entrevistas. Pero no queremos despedirlo, doctor José Solís, y agradeciendo su participación en Periodismo Libre, sin que nos dé a conocer desde su óptica cuáles son los principales retos. Ya anticipaba usted algo al principio, pero ¿cuáles son los principales retos de la doctora Claudia Sheinbaum y qué se espera para los actos de posesión del próximo martes en la capital mexicana? Bueno, los principales retos que tiene nuestra compañera, pues obviamente, vuelvo a reiterar, ¿no? Pues es el que todos esperan y es el económico, ¿no? El proyecto que tiene como tal, pues obviamente es lo que va a estar ratificando. Ella trae una, como lo mencionaba, ¿no? Trae un proyecto de generar inversión tanto nacional, estatal, extranjera en la infraestructura, ¿no? Principalmente en puentes, caminos, carreteras, vías férreas, ¿no? Para poder incentivar también los procesos productivos tanto agropecuarios como la pesca, la siembra, etcétera, etcétera. Entonces, el reto es cómo va a gestionar efectivamente ello. Lo vamos a ver cuando tengamos la propuesta del presupuesto, ¿sí? Con qué entra, con qué activa y efectivamente a partir de ello, pues yo creo que el sentido económico va a seguir hacia arriba, ¿no? Sí esperamos que obviamente las inercias, ¿no? Incluso, no sé, hay compañeros periodistas que han dicho a partir de, por ejemplo, el Banco Bilbao Vizcaya, ¿no? Que ellos están en la certidumbre de que las inversiones en México van a seguir siendo atractivas y no esperan un cambio de déficit, ¿no? En el sentido de la entrada de nuestra compañera Claudia Sheinbaum, es por decir un ejemplo nada más, ¿no? Tenemos obviamente a otros inversionistas, tanto nacionales, que no están especulando. Esa creo que es una de las grandes diferencias, ¿no? Que anteriormente se planteaban proyectos o megaproyectos muy importantes, de un gran impacto, una gran inversión, y cuando acababan los sexenios, pues resultaba que no estaban terminados o nada más habían puesto una bardita, como el caso de Felipe Calderón, por ejemplo, ¿no? Hoy, Andrés Manuel, con una política de austeridad que tiene que dar continuidad a esta Claudia Sheinbaum, con el combate a la corrupción, son dos factores que nos pueden ahorrar económicamente muchos millones de pesos para poder seguir incentivando no solamente programas sociales, sino también el desarrollo en las infraestructuras como tal. Si se aprueba la reforma efectivamente también de lo que es el Instituto Electoral, también ahí se pretenden ahorrarse una gran cantidad de dinero que van a ir destinados precisamente para la inversión en estos dos rubros, programas sociales e infraestructura. Y con los ámbitos, por ejemplo, también de la reducción de la política de austeridad en los salarios, pues obviamente rescatar nuevamente una gran parte del Producto Interno Bruto que va al gasto público y obviamente poderlo invertir, ¿no? Y de esta forma tener, pues obviamente más, se podría decir, ser más responsables efectivamente en la asignación y responsables con terminar los proyectos como ha sido este gobierno, ¿no? Hoy se invirtió muchísimos millones de pesos en infraestructura y la infraestructura es visible y operativa hasta la fecha. Una pequeña pero gran diferencia a los gobiernos pasados en donde los grandes megaproyectos pues no se concluían. ¿Y qué es lo que hacían? Cargar con deuda pública, ¿no? Al país en general. Y ahorita obviamente si hay una deuda por estos grandes proyectos, pues también es mínima, pero se ve y está operando. Y estos proyectos o los megaproyectos están encadenados
a los procesos productivos y de comercialización de nuestro país, ¿no? Que es lo que dará un crecimiento y un desarrollo económico como tal. Bueno, muchas gracias, doctor José Solís, por acompañarnos desde Mérida, Yucatán, en Periodismo Libre. Primera vez que lo tenemos en nuestro programa. Esperamos que nos acompañe en una próxima oportunidad. Y ya sabe que acá en Cali, en Colombia, pues hay mucha gente que valora también lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador en su país. Muchas gracias, doctor Solís. Muchas gracias, Luis Mene, y un saludo para todas y todos. Y aclaro, soy licenciado, no doctor. Muchas gracias. Dale. Bueno, muchas gracias. Nos vemos pronto. Era José Solís desde Yucatán, desde Mérida, Yucatán, hablándonos en relación con la obra de Andrés Manuel López Obrador y los retos de quien dará continuidad a la cuarta transformación, el segundo piso de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum.